Bien, en esta sección vamos a trabajar el concepto de distribución condicional para el caso de variables aleatorias discretas y para el caso de variables aleatorias absolutamente continuas. El caso más general se sale del contexto del curso que estamos desarrollando. Entonces vamos a comenzar con la definición siguiente. Entonces vamos a suponer que tenemos x y y, dos variables aleatorias discretas, y y variables aleatorias discretas. Entonces vamos a definir, se define la función de densidad, de la variable aleatoria x, densidad de probabilidad condicional, de la variable aleatoria x, dado que y es igual a y, como sigue. Entonces la vamos a definir simplemente de la siguiente manera. Entonces f xy va a estar definida como la probabilidad de que x sea igual a x y y sea igual a y sobre la probabilidad de que y sea igual a y. Obviamente esto va a tener sentido siempre y cuando la probabilidad de que y sea igual a y sea mayor que 0. Entonces para todos los y con probabilidad de que y sea igual a y estrictamente mayor que 0. Análogamente vamos a definir lo que es la función de distribución de la variable aleatoria x condicionada a que y es igual a y. Entonces, de nuevo, sean x y y variables aleatorias discretas. Entonces, la función de distribución condicional, de la variable aleatoria condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a y, está definida como sigue. Entonces lo que vamos a hacer es sencillamente tomamos entonces ahora una f mayúscula. Entonces f de x a y va a ser sencillamente la probabilidad de que x sea menor o igual que x, dado que y es igual a y. Y esto no es otra cosa que la suma sobre todos los k menores o iguales que x de la probabilidad de que x sea igual a k, dado que y es igual a y. Y esto pues es sencillamente por la definición anterior, pues esto va a ser la suma sobre todos los k menores o iguales que x. Esto sería la probabilidad de que x sea igual a k y y sea igual a y sobre la probabilidad de que y sea igual a y, es decir, es la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a y, evaluada en el punto k. Entonces, obviamente, de nuevo, esto va a tener sentido para todo y con probabilidad de que y sea igual a y mayor que 0. Igual a y mayor que 0. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer
que tenemos dos variables aleatorias. Entonces, un ejemplo, vamos a suponer que sean x y y variables aleatorias, ¿sí? Con distribución conjunta dada por dada por, entonces vamos a suponer que está de la siguiente manera: x y supongamos que x toma los valores menos 1, 1, que y toma los valores 0, 1 y 2, y con las siguientes probabilidades, supongamos que es 1 sobre 16, 2 sobre 16, 4 sobre 16, tendríamos aquí, digamos, 2 sobre 16, digamos que este fuera 3 sobre 16, entonces tendríamos 3, 7, 9, 12, entonces faltarían 4 sobre 16. Tendríamos 4, 8, 10, 13, exacto. Entonces vamos a mirar a qué será igual la función de densidad de probabilidad conjunta de la variable aleatoria x, dado que y toma el valor 1. ¿Sí? Esta. Y vamos a mirar también cuál es la función de distribución de la variable aleatoria x, dado, por ejemplo, que y toma el valor 0. Entonces, 0. Bueno, entonces, para hacer esto, primero tenemos que ver si las cosas están definidas. Va a estar definida siempre y cuando la probabilidad de que y tome el valor 1 sea mayor que 0, pero nosotros sabemos acá que la distribución de la variable aleatoria y, probabilidad de que y sea igual a y, va a estar dada por, entonces sería, la probabilidad de que tome el valor 0 sería 3 sobre 16, que tome el valor 1 sería 5 sobre 16 y que tome el valor 2 sería 8 sobre 16. Entonces, claramente la probabilidad de que y tome el valor 1 es mayor que 1 y por lo tanto tiene sentido hablar de la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a 1. Entonces, en este caso tenemos que la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a 1, pues va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a x y sea igual a 1, y sea igual a 1, y sea igual a 1 sobre la probabilidad de que y sea igual a 1. Pero entonces esto nos va a dar igual, pues dependiendo de cómo sea el x. Entonces, si el x es igual a menos 1, ¿sí? Entonces esto nos va a dar la probabilidad de que x sea igual a menos 1 y y sea igual a 1, que es 2 sobre 16, y sobre la probabilidad de que y sea igual a 1, que es 5 sobre 16. ¿Sí? Entonces, si x es igual a 1, y si x es igual a 1, entonces el caso de x igual a menos 1, ahora vamos a ver x igual a 1, entonces nos quedaría la probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 1, que es 3 sobre 16, sobre la probabilidad de que y sea igual a 1, y esta era 5 sobre 16. Y entonces esto nos va a dar en total sencillamente que esta función de distribución va a ser igual entonces a 2 quintos si x es igual a menos 1, y va a ser igual a 3 quintos si x es igual a 1. Bien, veamos a ver, ahora tenemos que calcular cuál es la función de distribución de la variable aleatoria x
condicionado a que y tome el valor 0. Entonces, para este caso nosotros tendríamos f de xy en x0 sería la probabilidad de que x sea menor o igual que x, dado que y es igual a 0. Primero observamos que está definido, dado que la probabilidad de que y sea igual a 0 es 3 sobre 16, que es mayor que 0. Vamos a mirar cuál sería la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a 0. Entonces aquí tendríamos, veamos a ver qué sería lo que nosotros estaríamos obteniendo. Estaríamos obteniendo la función de densidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a 0, pues va a ser igual sencillamente a la probabilidad de que x sea igual a x, y sea igual a 0 sobre la probabilidad de que y sea igual a 0. Entonces tenemos que cuando x toma el valor 1, entonces tendríamos f de x y en 1, 0, nos estaría dando entonces probabilidad de que x sea igual a 1, y sea igual a 0 sobre la probabilidad de que y sea igual a 0, y esto pues está dando 1, 0, que sería 1, 0, 2 sobre 16, 2 sobre 16, y la probabilidad de que y sea igual a 0 es 3 sobre 16, o sea que va a dar 2 tercios, y análogamente se va a tener que f de x y menos 1, 0 va a ser igual entonces a la probabilidad de que x sea igual a menos 1, y igual a 0 sobre la probabilidad de que y sea igual a 0, y esto pues va a dar 1 tercio. Bien, entonces teniendo ya esto, para hacer el cálculo de la función de distribución condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a 0, pues sencillamente vamos a tomar estos puntos como puntos de referencia, que son los valores que está tomando la función que tenemos aquí. Entonces tendríamos entonces para x tenemos acá los valores que está tomando la variable aleatoria x, que es el menos 1 y 1. Entonces comenzamos nuestro cálculo. Tendríamos entonces que la función de distribución de la variable aleatoria x, dado que y es igual a 0, entonces veamos, si el x es menor que menos 1, entonces obviamente pues lo que estamos sumando en la función de distribución sería igual a 0, entonces esto daría 0 si x es menor que menos 1. Si x está entre menos 1 y 1, entonces esto va a corresponder a la suma, ¿sí? La suma para todos los k menores o iguales que x de la probabilidad de que x sea igual a k, dado que y es igual a 0. Pero en ese caso la única opción sería que x esté tomando el valor menos 1, entonces esto nos estaría dando 1 tercio. Y si x es mayor o igual que 1, entonces estaríamos sumando la probabilidad de que x sea igual a 1, dado que y es igual a 0, y la probabilidad de que x sea igual a menos 1, dado que y es igual a 0, y esto nos daría en total 1. Y esa sería entonces